Había un detalle que se me quedó clavado apenas empecé a investigar este caso. Una joven de 22 años, aterrada, de pie frente a una avioneta diminuta, repitiendo que no pensaba subir a ese aparato bajo ningún concepto. Y sin embargo, subió. Según un testimonio que llevaba casi 20 años guardado en secreto, no subió por su propio pie. La subieron dormida, inconsciente, después de darle algo para calmar un simple dolor de cabeza. ¿Quién decidió sedarla? ¿Quién la cargó hasta el interior de un avión que, como veremos, estaba condenado antes incluso de despegar? Eso es lo que quiero que tengan en la cabeza durante todo este relato, porque la respuesta, si es que existe, sigue enterrada junto con ella. Antes de meternos en la noche del accidente, tenemos que retroceder mucho, porque para entender lo que de verdad le ocurrió a esta chica, hace falta primero entender quién era y, sobre todo, quién la rodeaba. Y ya les adelanto que el círculo que se formó alrededor de esta joven artista es de lo más inquietante que me ha tocado narrar. Cuando hay un asesinato, casi siempre hay que buscar al culpable, o al menos a algún cómplice entre las personas de confianza. Aquí no va a ser la excepción. Nació en Nueva York en 1979 y se llamaba Aaliyah Dana Hutton, aunque el mundo la conocería simplemente como Aaliyah. Desde muy pequeña no fue una niña como las demás. Sentía una atracción, casi una conexión, hacia civilizaciones antiguas que estudiaba por su cuenta, y le fascinaban las estrellas. Cada noche, antes de dormir, se quedaba mirando el cielo por la ventana como quien cumple un ritual. Sus padres la sorprendieron una vez pintando el techo de su habitación para dibujar en él su propio firmamento. En vez de frenar esa imaginación desbordante que no siempre entendían del todo, decidieron acompañarla, llevándola incluso al planetario. Era una niña soñadora, con la cabeza un poco en las nubes, pero al mismo tiempo brillante en los estudios, siempre entre las primeras de su clase. Y era, por encima de todo, generosa hasta el extremo. Su hermano mayor, Rashad, con quien mantuvo siempre una relación muy estrecha, contaba que desde chiquita anteponía la felicidad de los demás a la suya propia, hasta el punto de que él mismo reconocía haberse aprovechado un poco de esa bondad. Le pedía galletas y ella se las horneaba sin rechistar. Muy pronto encontró su vocación en el arte, y en particular en la música. Esa vena artística venía de su madre, Diane Hutton, que en su juventud había soñado con ser cantante y actriz, pero que dejó esas ambiciones de lado para dedicarse por completo a la crianza de sus hijos. El padre, por su parte, trabajaba en un almacén con horarios muy exigentes que lo mantenían casi siempre ausente. La religión ocupaba un lugar central en esa familia. Católicos practicantes colaboraban activamente con su iglesia y mantenían una relación muy cercana con los pastores, hasta el punto de que Aaliyah llamaba tío a uno de ellos. Pero además de sus padres y de la comunidad religiosa, hubo una figura con un peso enorme en su crianza, su abuela materna. Y este vínculo tiene una carga simbólica muy profunda, porque la línea femenina de la familia, su madre, su abuela, su bisabuela, descendía de la nación Oneida, un pueblo indígena presente en la región de Nueva York mucho antes de la era moderna. En esa cultura, las abuelas ocupan un lugar central. Se las considera las más sabias, las más cercanas al mundo espiritual, las guardianas de la familia. Y la familia de Aaliyah mantuvo viva esa herencia. Fue precisamente su abuela quien detectó primero el don que tenía para el canto, un don que interpretaba como un regalo divino que había que compartir con el mundo. Aaliyah le hizo caso. En 1989, con apenas 10 años, cantó ante millones de espectadores en el concurso televisivo Star Search, el mismo escenario que vería pasar con el tiempo a futuras estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera o Beyoncé. Y como le pasaría a casi todas esas futuras leyendas, Aaliyah no ganó, quedó segunda. Un resultado que, lejos de ser una decepción, llamó poderosamente la atención de su tío Barry Hankerson, hermano de su madre, que justo acababa de fundar su propio sello discográfico y andaba buscando talento.
La pasión y el don de su sobrina no tardaron en interesarle, y fue él quien la presentó nada menos que a Gladys Knight, una de las grandes voces del soul de todos los tiempos, que además había sido su esposa. Se habían conocido por pura casualidad, cuando Barry ni siquiera se dedicaba a la música. Gracias a ese contacto, la pequeña Aaliyah, con solo 10 años, llegó a compartir escenario con Gladys Knight en algunos de los casinos más prestigiosos de Las Vegas. Aquellos espectáculos atraían a gente de peso, entre ellos un joven rapero llamado Tupac, que según contó más tarde su socio Suge Knight, quedó tan impactado con la niña que sin conocer siquiera su nombre, llegó a decir que de todas las mujeres que había visto en su vida, ella era la que tenía más madera de gran estrella y la voz más hermosa. La infancia dorada de Aaliyah se vio interrumpida por la muerte de su abuela en 1991, cuya causa nunca se hizo pública. Sabemos que antes de partir le entregó su anillo, una joya que la cantante conservó hasta el final de sus días, junto con un peluche, un orangután que la abuela le había regalado de pequeña y con el que siguió durmiendo cada noche, incluso ya de adulta. Cuando cumplió 13 años, el tío Barry decidió dar el gran salto. Había llegado el momento de que Aaliyah grabara su primer álbum. Y encontró, según él, al productor perfecto para acompañarla, un cantante y compositor muy popular en el mundo del R&B, autor entre otros del éxito I Believe I Can Fly. Me refiero, por supuesto, a R. Kelly. En aquella época todavía no era el fenómeno masivo en que se convertiría después, pero ya gozaba de un reconocimiento sólido dentro del género. Aaliyah, acompañada de su nuevo mentor, de su tío y de su madre, que a partir de entonces se convirtió en su representante a tiempo completo, trabajó en el disco compaginándolo con el colegio. Y así, a los 15 años, en 1994, su primer álbum vio por fin la luz, y el gran público pudo descubrir esa voz angelical que la caracterizaba. El disco se titulaba Age Ain't Nothing But a Number, algo así como La edad no es más que un número, un título que en su momento el público interpretó como una simple declaración de que no hay edad para convertirse en estrella, sobre todo viendo a Aaliyah desenvolverse con sus gafas de sol como si tuviera muchos más años de los que en realidad tenía. El álbum funcionó bien en los países anglófonos y en Japón, con un sencillo que llegó al top 5 en Estados Unidos. Pero muchos críticos señalaron algo que resultaba evidente. Aquello sonaba más a un disco de R. Kelly cantado por una voz femenina que a un proyecto propio de Aaliyah. Y en efecto, así era. Todas las canciones estaban escritas y producidas por él. Incluso el estilo de vestuario de la cantante navaba su sello. R. Kelly la acompañó durante buena parte de la gira promocional y hasta aparece en segundo plano en la portada del disco. Esa presencia tan marcada le impidió a Aaliyah, pese al éxito comercial, ganarse un verdadero reconocimiento como artista propia. Es comprensible, al fin y al cabo, solo tenía 15 años y aún no había encontrado su identidad musical. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso y mostrar lo que realmente valía, estalló un escándalo mayúsculo. Se supo que se había casado en secreto, a los 15 años, con quien se suponía que era su mentor. Y aquí el título del disco adquiere de golpe un significado mucho más inquietante. Fue en diciembre de 1994 cuando la revista Vibe publicó el certificado de matrimonio entre Aaliyah y R. Kelly, revelando una boda secreta celebrada en una habitación de hotel en Illinois. Casarse a los 15 años está prohibido en Estados Unidos, así que para lograrlo, R. Kelly falsificó documentos y alteró la edad de la joven, haciéndola figurar como si tuviera 18 años. Es una historia que hiela la sangre. Hablamos de una niña de 15 años casada con un hombre de 27. Un hombre, además, ya curtido en prácticas oscurísimas. Detrás de la imagen impecable que proyectaba en televisión, R. Kelly llevaba en realidad una vida mucho más sombría. Hoy se le reconoce como un depredador sexual implicado en toda una red de manipulación y explotación de menores. Fue juzgado y declarado culpable, con pruebas contundentes, incluidos vídeos. Sometía a sus víctimas a lo que los investigadores llegaron a calificar de dinámicas sectarias. Las aislaba psicológicamente de su entorno hasta volverlas completamente dependientes de él.
y luego las arrastraba a fantasías cada vez más oscuras y perversas. Tenía además la costumbre de grabarlo todo, para poder chantajear después a sus víctimas con esas grabaciones si alguna vez se les ocurría denunciarlo. Su juicio, muy mediático, se celebró en 2021 por hechos que se remontaban a los años 90, y su relación con Aaliyah salió a relucir. Varios testigos afirmaron que se había casado con ella porque la había dejado embarazada. No existe ninguna prueba que confirme esa acusación, y finalmente no se tuvo en cuenta en el proceso, pero explicaría por qué le interesaba tanto convertirla en su esposa. Como marido legal, podía tomar ciertas decisiones médicas en su nombre, incluida la de un posible aborto. El matrimonio también volvía, sobre el papel, perfectamente legal cualquier relación que mantuviera con ella. En resumen, se aprovechó de cada resquicio legal disponible para satisfacer sus deseos con la mayor discreción posible y el menor riesgo. Aquel juicio destapó los horrores de la que se describió como una auténtica secta, en la que Aaliyah estuvo atrapada. Nunca sabremos su propia versión de los hechos, porque ante el tribunal solo pudo hablarse de ella como la víctima ya fallecida en 2001. En público, eso sí, siempre mantuvo la sonrisa cuando le preguntaban por el tema. Negó estar casada, dijo que R. Kelly era un gran productor y un artista al que admiraba mucho. Pero en privado, según contó Damon Dash, su pareja en 2001, se venía abajo en cuanto alguien tocaba ese capítulo de su vida, incapaz incluso de articular palabra. Una reacción típica de trauma profundo que él mismo reconoció después al ver un documental sobre otras víctimas de R. Kelly. Una de las mujeres intentaba hablar y no podía, y a Damon, aquello le recordó de inmediato a Aaliyah intentando explicarse sin conseguirlo. Lo único que llegó a decirle, sin entrar jamás en detalles, fue que se trataba de un hombre muy malo. Cuando los padres de Aaliyah se enteraron de aquel matrimonio, montaron en cólera y consiguieron anularlo. Después, Aaliyah, sus padres y R. Kelly firmaron un acuerdo de confidencialidad supervisado por el tío Barry. Todo lo ocurrido entre bambalinas debía permanecer en secreto. A cambio de ese silencio, los padres recibieron los derechos sobre los 3 primeros álbumes del cantante. Dicho sin rodeos, vendieron el silencio de su hija a cambio de dinero. Y aunque suene brutal, hay que situarlo en el contexto de la época. En los 90, enfrentarse a una figura tan poderosa era extraordinariamente complicado. El tema era tabú, y denunciarlo públicamente habría hundido la carrera de una chica que apenas empezaba. Se puede entender la existencia de ese contrato, aunque siga resultando profundamente problemático. Lo que ya cuesta mucho más entender es cómo nadie en la familia vio lo que se estaba cociendo entre bambalinas. ¿Por qué R. Kelly pasaba tanto tiempo a solas con una niña? Aquí hubo como mínimo negligencia, y puede que algo más. Y las miradas recayeron muy pronto sobre el tío que lo había presentado. Barry Hankerson estaba muy implicado en la gestión de ambos artistas, y a muchos les cuesta creer que no supiera absolutamente nada, sobre todo porque su reputación en la industria no juega precisamente a su favor. Se le considera una figura despiadada. Aaliyah nunca denunció ningún incidente relacionado con él, pero otros artistas que pasaron por sus manos a lo largo de los años dibujan un retrato preocupante. Acumula denuncias por explotar a sus artistas, robarles, acosarlos en el entorno laboral y anteponer siempre sus propios intereses. Una de sus antiguas artistas lo acusó de haberle hecho estallar el coche, de acosarla tanto en el trabajo como en Internet y de difundir contra ella una campaña difamatoria en la que llegó a afirmar falsamente que tenía SIDA. También está el caso de la cantante Yo-Yo, menor de edad cuando firmó con él, que aseguró haber vivido un infierno. Atrapada por sus contratos, tenía que seguir una dieta de 500 calorías diarias, tomar pastillas adelgazantes e incluso recibir inyecciones para suprimirle el apetito. Todo esto no invita precisamente a confiar en el tío Barry, pero tampoco convierte automáticamente en cierto que entregara a su sobrina a un depredador a sabiendas de lo que hacía. Él mismo ha asegurado siempre que no tenía ni idea de nada, y que cuando se enteró del matrimonio, al mismo tiempo que todo el mundo,
llegó a plantearse ir a matar a R. Kelly con sus propias manos, antes de optar por una reacción más sensata: rezar para que su sobrina obtuviera justicia y para que él pagara por lo que le había hecho. Una plegaria que, con los años, acabaría cumpliéndose. R. Kelly fue condenado a 30 años de prisión por tráfico sexual y otros cargos. En su defensa, el tío Barry insiste en que, como director del sello, se ocupaba de la parte comercial y de los contratos, un trabajo a tiempo completo, y recuerda que nunca dejó a su sobrina sola. Siempre tenía a alguien velando por ella, su representante, es decir, su propia hermana, la madre de Aaliyah. De hecho, llega a insinuar que su hermana sabía bastante más de lo que todos creen. Esta afirmación conmocionó a mucha gente, porque Aaliyah siempre pareció mantener una relación muy cercana con su madre, a quien llegó a describir en una carta sin fecha como la mejor madre del mundo. Y sin embargo, esa supuesta mejor madre del mundo habría expuesto a su propia hija a comportamientos completamente inapropiados, algo que la propia Aaliyah da a entender sin ni siquiera parecer consciente de la gravedad de lo que cuenta. En una vieja entrevista, ella misma relató que de pequeña su madre la llevaba a hacerse fotos para buscarle representantes, y que en una de esas sesiones su madre exclamó, encantada, que tenía sex appeal en cámara, o sea, que a los 10 años ya resultaba sexualmente atractiva ante el objetivo. Aaliyah lo cuenta como una anécdota simpática, sin percibir lo perturbador que suena. Probablemente porque creció en un entorno donde ese tipo de comentarios se consideraban normales. Durante el juicio a R. Kelly, una de las denunciantes, Lisa Van Allen, una de sus víctimas que jugó un papel clave en su condena, hizo revelaciones también sobre la madre de Aaliyah. Contó que una noche, bajo los efectos de alguna sustancia, R. Kelly se sinceró con ella cargado de culpa. Le habló de su propio pasado, de haber sufrido abusos en su infancia, como una especie de explicación para su comportamiento. Y después volvió sobre su matrimonio con Aaliyah, asegurando que efectivamente se había quedado embarazada y que la madre estaba al tanto de mucho más de lo que aparentaba. Según esta testigo, la propia madre habría mantenido relaciones íntimas con R. Kelly, atraída por él, incluso en el sofá del salón mientras Aaliyah dormía en su habitación. La madre de Aaliyah niega rotundamente todas estas acusaciones, calificándolas de calumnias falsas y ridículas de gente que busca notoriedad y quiere destruir su nombre. Existe además otro testimonio, el de una bailarina llamada Jovan, que formó parte de la primerísima gira de Aaliyah y que asegura haber presenciado comportamientos totalmente inapropiados de R. Kelly dentro del autobús de la gira. Según ella, tenía el deber moral de hablar por Aaliyah y por todas las que no tienen fuerzas para contar su historia. La madre, por su parte, sostiene que ese relato es falso, que su hija jamás estuvo a solas con R. Kelly en ese autobús y que la propia bailarina ni siquiera llegó a conocer a Aaliyah. ¿A quién creer? Es realmente difícil de responder, porque son palabras contra palabras. ¿Es posible que tanta gente distinta se haya inventado, de forma independiente, historias tan concretas y horribles? ¿O es la madre quien intenta proteger a R. Kelly y protegerse a sí misma? Ahí les dejo a ustedes la reflexión. Lo que resulta innegable, más allá de si la negligencia o la complicidad recae en la madre o en el tío, es que Aaliyah no fue protegida como merecía y quedó a merced de las personas equivocadas. Y R. Kelly no fue el único personaje turbio en su órbita. También se la vio en una fotografía de 1994, cuando tenía 15 años, junto a Didi, en un viaje a Jamaica del que nadie sabe con certeza quién velaba por ella ni qué ocurrió realmente. Oficialmente se trataba de un evento de hip hop que terminó en una fiesta muy regada. Pero sabiendo que Didi presenta un perfil no muy distinto al de R. Kelly, con el agravante de que su método era, según denuncian varias de sus presuntas víctimas, todavía más metódico, dejándolas inconscientes para que no guardaran memoria de los abusos. Esas fotografías de juventud resultan de lo más inquietantes y muestran hasta qué punto esta niña buena, que solo quería cantar y vivir de su arte, fue introducida en los círculos más oscuros de la industria. Tras estallar el escándalo del matrimonio, justo después de aquel viaje a Jamaica, Aaliyah cambió de representante.
pasó a manos de su padre, hasta entonces bastante ausente por su trabajo en el almacén, pero esta vez decidido a protegerla. Para alejarla del escándalo y de la presión mediática, sus padres la llevaron a Europa, donde todavía era poco conocida, y rápidamente la pusieron a trabajar en su segundo disco. El plan inicial era sencillo: colaborar con los productores más de moda del momento, la estrategia fácil que sigue tanta gente en la industria. Y en 1995, eso significaba, entre otros nombres, trabajar con Diddy. Se suponía que sería el segundo gran productor de Aaliyah tras R. Kelly. Difícil imaginar dos perfiles peor elegidos para rodear a una adolescente. Trabajaron juntos apenas una semana antes de darse cuenta de que no encajaban, de que sus estilos no combinaban. Diddy no atravesaba su mejor momento creativo, y Aaliyah buscaba sonidos más innovadores. Dado el perfil de Diddy, saberla encerrada en un estudio con él a los 16 años da bastante miedo. Aunque después del escándalo con R. Kelly, sus padres, sobre todo su padre, estaban mucho más alerta. Así que es probable que en esta ocasión no pasara nada grave. La cantante, que ya empezaba a imponer sus propias decisiones artísticas, decidió apostar por dos nombres entonces todavía secundarios: Timbaland y Missy Elliott. Fue una apuesta arriesgada, porque Aaliyah no perseguía las cifras ni las tendencias del momento, sino su propia intuición. Sentía una conexión genuina con el arte de ambos. Los tres se consideraban casi una pequeña familia, un grupito de mejores amigos, y Aaliyah no se limitaba a poner la voz sobre lo que le decían que cantara. Participaba activamente en cada decisión creativa, aportando una visión artística propia que, combinada con las producciones futuristas de Timbaland y las letras afiladas de Missy Elliott, dio como resultado el álbum One in a Million. Sin ser un éxito comercial inmediato, se convirtió con el paso del tiempo en una referencia dentro del R&B que marcaría a toda una generación de artistas y reforzó la credibilidad de Aaliyah como creadora independiente de R. Kelly. En ese disco, además, demostró todo su talento vocal, lo que le abrió las puertas de la Casa Blanca, donde cantó en Navidad ante el presidente en 1997. Tras aquel álbum, Aaliyah se graduó del instituto con un expediente sobresaliente y se volcó por completo en su carrera. Fue entonces cuando tomó un rumbo sorprendente. Se lanzó al cine, consiguiendo un papel en Romeo Must Die, donde ofreció una actuación bien recibida por la crítica y participó en la banda sonora con el tema Try Again, que se convertiría en un éxito enorme. En una época en la que el R&B femenino solía apostar por lo sensual, Aaliyah llegó a lo más alto de las listas con una canción que suena casi a mantra, un auténtico himno a la perseverancia y a la resiliencia, algo que definiría también su propia trayectoria. Se exigía al máximo en todo lo que hacía: música, danza, cine, siempre en competencia consigo misma, disfrutando del proceso incluso cuando el cansancio apretaba, porque decía, hacer lo que amaba cada mañana era lo mejor que le podía pasar. Con un profesionalismo que todo el que trabajó con ella reconocía sin dudar, aspiraba a convertirse en una artista completa, y confesaba que, cuando ya no estuviera, le gustaría que la recordaran como eso: una verdadera artista y una buena persona. Con el cambio de milenio, todo ese esfuerzo empezó a dar sus frutos. Aaliyah se convirtió en una referencia absoluta, la gran estrella de su generación, capaz de marcar tendencias porque dominaba su imagen a la perfección, entendiendo que la estética y la música van de la mano, que la gente te identifica también por cómo te presentas. Tenía una visión muy clara de su propio estilo. Apostaba por looks atemporales que hoy en día siguen retomando otras figuras públicas: su pantalón ancho, su bandana, pero también sabía lucir elegante cuando la ocasión lo requería. Ese contraste era su gran sello. Parecía tímida y reservada, y al mismo tiempo era capaz de acaparar toda la atención en los eventos más grandes. Era una superestrella completamente accesible, cercana a la gente, y esa autenticidad tan poco habitual explica en buena parte por qué el público se identificaba tanto con ella, por qué la quería tanto. A pesar del éxito y de los premios que se acumulaban, Aaliyah jamás se dejó llevar por el ego. Seguía siendo profundamente humilde, ajena a la presión del mundo del espectáculo, sin obsesionarse con las listas de ventas. Prefería refugiarse en pequeños placeres que le devolvían su alma de niña, como ir a los salones recreativos,
algo que ella misma consideraba esencial para no perderse en tanto glamour. Era puntual, nada divas, todo lo contrario. Trataba a todo el mundo con respeto y pensaba constantemente en cómo hacer felices a las personas de su entorno, empezando por su hermano Rashad, con quien aparecía a menudo agarrada de la mano y a quien no dudaba en hacer partícipe de su éxito. En un ambiente lleno de egos desbordados, Aliyah era un soplo de aire fresco que sorprendía constantemente a quienes trabajaban con ella. Quienes la conocieron aseguran no haberla visto jamás enfadarse por nada, describiéndola casi como un ángel. Hizo además una elección poco habitual para una celebridad de su magnitud. No se instaló en Los Ángeles. Aunque tenía que viajar allí a menudo por trabajo, su residencia principal seguía siendo Nueva York, su ciudad natal, una ciudad más artística en la que se sentía más reconocida. Vivía en uno de los barrios más elegantes, pero en un apartamento bastante más modesto de lo que cabría esperar de una estrella de su calibre, porque Aliyah no era nada materialista. Ella misma se definía como una persona simple. Estaba, en cierto modo, algo desconectada de los códigos de la industria y al mismo tiempo se había convertido en una de sus figuras más rentables, codiciada por todos los sellos discográficos. Tupac, que había creído en ella desde el principio, llevaba tiempo queriendo ficharla, algo que nunca llegó a concretarse porque lo asesinaron. Aliyah se movía entre los eventos de distintos sellos, incluidos los de Diddy y Jay-Z, explorando los diferentes círculos de la industria como quien busca averiguar en quién puede confiar de cara al futuro de su carrera. Y precisamente frecuentando a toda esa gente, no solo consiguió oportunidades profesionales, también se vio envuelta, casi sin buscarlo, en un triángulo amoroso. Fue en una de esas fiestas exclusivas de Diddy donde dos hombres empezaron a rondarla, el rapero Jay-Z y el productor Damon Dash, amigos desde hacía años y cofundadores del sello Roc-A-Fella. Según varios testigos, incluido el propio Damon, todos los hombres deseaban a Aliyah, pero Jay-Z estaba particularmente obsesionado con ella y llegó a intentar de todo para conquistarla, incluidos ramos de flores. Dado su instinto de hombre de negocios, es probable que viera en ella la posibilidad de formar, junto a él, la pareja más poderosa de la industria. Dejó incluso que circularan algunos rumores sobre una supuesta relación, algo que Aliyah acabó desmintiendo públicamente, explicando que eran buenos amigos y que, como pasa a menudo cuando dos personas de la industria se ven mucho, la gente asume que hay algo más. En cuanto a su vida sentimental, prefería mantenerla en privado, consciente de que, siendo figura pública, casi todo pertenece a la gente salvo ese pequeño rincón que uno decide guardarse. Y ese pudor, esa discreción sobre lo romántico, de la que apenas había rastro desde el episodio con R. Kelly, se rompió a finales del año 2000, cuando finalmente hizo pública su relación con Damon Dash. Él mismo reconoció después que, pese a intentarlo durante su primera cita, no logró seducirla esa noche. Fue solo tras una conversación mucho más profunda sobre el alma y su evolución, cuando surgió entre ellos una conexión real, casi por accidente, que primero fue amistad y luego se transformó en algo más. En un ambiente donde todo el mundo hablaba de dinero y de poder, Aliyah lo sorprendió hablándole del sentido profundo de la vida. Él tenía 30 años, ella 21, y sin embargo era ella quien parecía enseñarle a vivir. Confesó no haber sabido nunca en 3 décadas lo que era enamorarse de verdad hasta que lo vivió junto a ella. Se veía casado con Aliyah, aunque sabía que antes de hablar de matrimonio e hijos, ella tenía demasiadas ambiciones en la cabeza como para frenar. Vivía completamente entregada a su pasión y no estaba dispuesta a bajar el ritmo, algo que él, como todos los que la rodeaban, entendía perfectamente. Su agenda en esos meses no le dejaba ni un respiro. Consiguió un segundo gran papel protagonista, esta vez en una película de terror que demostró su capacidad para adaptarse a cualquier género, y participó además en otras 3 producciones que, viendo los temas que trataban, probablemente no eligió al azar. Una denunciaba la corrupción dentro del mundo del hip hop, otra retrataba lo difícil que resulta mantener la fe y los valores propios dentro de la industria musical, y la tercera era nada menos que una de las secuelas de Matrix, uno de los grandes fenómenos de ciencia ficción del nuevo siglo, considerada una de las películas más filosóficas y espirituales de su época. Pese a esta pasión creciente por el cine,
En 2001, Aaliyah quiso dejar claro que no abandonaba la música. Aseguraba a sus fans que retomaría su carrera musical, que no pensaba parar, que amaba cantar. Y ese mismo año lanzó su tercer álbum, titulado simplemente Aaliyah, un nombre que no era casual. Era, según ella, el primer disco que salía 100% de sí misma, en el que había tomado su tiempo y con el que esperaba que sus fans sintieran quién era en realidad. Se lo dedicó a su abuela. En una entrevista mostró una vulnerabilidad que hasta entonces jamás había dejado entrever. Confesó que, pese a una vida en apariencia perfecta y a que amaba sinceramente cada parte de su trabajo, la depresión la alcanzaba con frecuencia. Y es lógico, cuando uno piensa en todos los traumas que llevaba guardados desde hacía tanto tiempo. Contaba que, en esos momentos bajos, pensar en su abuela la reconfortaba de inmediato y le daba fuerzas para volver al trabajo. Para este disco, su tío le dio total libertad creativa. Eligió ella misma los temas y con quién iba a trabajarlos, contando de nuevo con Timbaland y Missy Elliott, pero también con productores menos conocidos, entre ellos Static Major, quien más aportó a este tercer álbum. Y el resultado sorprendió a todos. Era un verdadero giro artístico, ya no un simple disco de R&B, sino un trabajo con influencias psicodélicas, de rock e incluso orientales, con muestras de música árabe, algo que conectaba directamente con su propio nombre, de origen árabe, que significa la más elevada, la más sublime, la más noble. Para ella la música era un lenguaje universal, y quiso llenarlo de tantas influencias distintas que cualquiera pudiera sentirse identificado. El resultado fue un disco de sonoridades muy variadas, pero coherente con su identidad de R&B, y un éxito rotundo. La cantante encadenó entrevistas, empezando por su ciudad del alma, Nueva York, donde un periodista de la revista Time confesó haber sentido algo muy especial al conocerla en persona, que mucho de lo que se ve de la industria musical es pura ilusión y espejismo, que lo que se muestra en portadas y videoclips a menudo no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, que muchos artistas no son más que marionetas de la industria, pero que ella no era ese caso, que en persona resultaba incluso más mágica que en cámara, casi imposible de describir, como si desprendiera un aura propia. Convertida ya en una estrella internacional, la promoción de este disco se hizo también a escala global, pese al miedo que la propia Aaliyah sentía por volar, un miedo que la acompañó siempre. Viajó hasta Francia, pasó por la radio, interpretó alguno de sus nuevos temas en una entrevista distendida, y después viajó a Alemania, donde concedió una entrevista mucho más profunda a un gran diario del país. Allí habló de madurez artística, de su deseo de viajar a Egipto para estudiar egiptología, una civilización que la fascinaba desde niña, sin que ella misma supiera explicar por qué sentía esa conexión tan fuerte. Y contó también que en esos días tenía un sueño recurrente que la inquietaba porque no lograba entenderlo. Soñaba que estaba oscuro, que alguien la perseguía, que sentía miedo sin saber por qué, y que de pronto salía volando muy lejos, con la sensación de nadar en el aire libre, ligera, fuera del alcance de todos. Una sensación maravillosa. Con el paso de los años, muchas personas, incluidos medios normalmente bastante escépticos, han querido ver en este sueño una premonición de lo que le esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que en la tradición oneida de su familia, los sueños significativos se interpretan como mensajes procedentes del más allá. Tras su paso por Europa, Aaliyah regresó a Estados Unidos para rodar escenas de Matrix y enseguida se puso a grabar videoclips, entre ellos el de Rock the Boat, una canción producida por Static Major, de sonoridades envolventes, casi hipnóticas, con una atmósfera a la vez sensual y psicodélica, casi mística. Para este videoclip, tan distinto al R&B habitual, Aaliyah tenía muy claro lo que quería: planos de ella nadando en el agua, escenas en la playa, coreografía sobre un barco. Para darle forma a esa visión, confió en Hype Williams, considerado el gran maestro de los videoclips y de los planos amplios, a quien ya conocía de antes, con quien había trabajado en varias ocasiones y con quien coincidía sobre todo en las fiestas de Diddy. Para la coreografía eligió, como de costumbre, a Fatima Robinson, una coreógrafa muy profesional
pero también conocida por su lado místico. Hablaba a menudo de energía, de vibraciones, de canalizar fuerzas invisibles. Robinson había trabajado con grandes nombres como Tupac, Michael Jackson o Mary J. Blige. Menciono especialmente a Hype Williams y a Fatima Robinson porque ambos, cada uno a su manera, tuvieron comportamientos fuera de lo común durante el rodaje de este que sería, sin que nadie lo supiera todavía, el último videoclip de la cantante. El rodaje inicial no estaba previsto en las Bahamas, sino en Florida, sobre pantalla verde, con la idea de añadir el fondo en postproducción para ahorrar tiempo. Pero Hype Williams insistió en que hacían falta planos en una playa de verdad, y aunque Florida ofrece playas estupendas, fue él quien propuso viajar hasta las Bahamas para conseguir un aspecto más tropical. Y no le faltaba razón. Las Bahamas ofrecen paisajes todavía más espectaculares. El problema es que Aaliyah no disponía de mucho tiempo. A finales de agosto de 2001, aún le quedaban escenas de Matrix por rodar, entrevistas promocionales pendientes, una reunión programada con Whitney Houston para un proyecto futuro y los preparativos de su primera gira internacional. Además, quería reservarse un día libre para estar con Damon y prefería evitar en la medida de lo posible los vuelos porque, como ya hemos dicho, siempre les tuvo miedo y nunca volaba sin su hermano, que en esta ocasión no podía acompañarla al rodaje. Tenía, por tanto, todas las razones del mundo para no ir a las Bahamas. Pero Hype Williams insistió una vez más, convencido de su visión artística, asegurando que la isla no quedaba tan lejos. Mientras se negociaba, la coreógrafa Fatima permaneció en silencio. Al final, Hype Williams se salió con la suya. Aaliyah aceptó viajar a las Bahamas en un vuelo organizado a última hora, sin su hermano. El viaje transcurrió sin incidentes, y el rodaje también fue bien. Como siempre, Aaliyah se mostró profesional y cercana con todo su equipo. Una de las bailarinas recordaba que resultaba un placer trabajar con ella, que la hacía sentir como una hermana más, sin ni un ápice de prepotencia, siempre de buen humor, bromeando pese al estrés. Pero durante esos días, Aaliyah parecía más cansada de lo habitual, probablemente porque ese ritmo frenético empezaba a pasarle factura. En una de las jornadas de rodaje, se disculpó ante su equipo. Necesitaba dormir una siesta, no podía más, y se retiró a descansar en un camarote del barco. Mientras dormía, alguien entró en esa habitación. Fue Fatima Robinson, que se acercó a observarla y le tomó una fotografía. Según explicó después, lo hizo para capturar la dulzura y la humanidad de Aaliyah lejos de las cámaras, recordando haber pensado que estaba realmente hermosa. Se acercó tanto que Aaliyah ni se despertó ni se dio cuenta de nada, y la fotografía, según quienes la vieron, resultó preciosa. Dado lo que ocurriría apenas 48 horas después, cuando esa imagen empezó a circular, muchos llegaron a pensar erróneamente que retrataba a Aaliyah ya fallecida. No era así. En esa foto simplemente dormía la siesta, en paz. Cuando el rodaje llegó a su fin, a Hype Williams se le ocurrió una última idea de última hora: repartir al equipo en distintos vuelos para que quienes quisieran pudieran quedarse un día más disfrutando de las Bahamas. Al principio todos debían regresar juntos, pero la posibilidad de una noche extra en la isla convenció a varios de quedarse. Aaliyah, claro, no era de esas. No tenía tiempo para disfrutar de unas Bahamas de más. Debía volver cuanto antes, aunque prometió que se verían pronto en Nueva York. Fátima también debía regresar ese mismo día, pero decidió, en el último momento, quedarse en la isla. Cuando llegó la lancha que trasladaría a los pasajeros hasta el aeropuerto, Fátima volvió a sacar su cámara. Esa fotografía, en la que se ve a Aaliyah alejándose rumbo al aeropuerto, sería la última imagen de la cantante y de todos los que la acompañaban. Las últimas señales de vida de Aaliyah fueron una breve llamada a su madre, que según su hermano, la notó nerviosa hablando de aquel avión pequeño y a quien su madre llegó a sugerirle que tal vez sería mejor no subir, que las Bahamas no quedaban tan lejos y que podía volver de otra manera.
y un mensaje de texto que envió a Damon Dash desde su teléfono en el que le decía textualmente que no le gustaba nada ese avión. Tras la partida de Aaliyah, el equipo que se quedó en las Bahamas siguió, durante un rato, en una especie de burbuja de euforia. Todos coincidían en que habían participado en algo especial. Normalmente, después de rodar un videoclip, nadie soporta seguir escuchando la canción que ha tenido que repetir hasta la saciedad. Aquí fue diferente. Aunque el rodaje ya había terminado, las bailarinas siguieron bailando Rock the Boat solo por el placer de hacerlo, en lo que una de ellas describiría después casi como un homenaje involuntario, quizá, si los tiempos coinciden como parece, ocurrido justo mientras Aaliyah agonizaba. Porque mientras ese pequeño grupo seguía bailando, a apenas unos kilómetros se estaba desarrollando una tragedia. El avión, justo después de despegar y bajo un tiempo perfecto, se desplomó de repente contra el suelo, llevándose consigo a sus 8 pasajeros, entre ellos Aaliyah, esa joven actriz y cantante llena de talento. Ninguno de los ocupantes sobrevivió. El trayecto, que debía durar poco más de 1 hora hasta Miami, terminó en cuestión de segundos. El equipo que había permanecido en las Bahamas fue el primero en enterarse de la noticia que pronto daría la vuelta al mundo, y fue precisamente Fátima quien tuvo que reconocer los cuerpos y comunicar el drama a la familia. Aaliyah Houghton jamás llegaría a completar la carrera que soñaba. Como una estrella detenida a mitad de su trayectoria, se apagó, pero siguió brillando en el corazón de quienes la admiraban. Esos mismos fans que acudieron por millares, aunque fuera a distancia, a despedirla en su funeral, donde fue enterrada con su peluche de siempre, el orangután que le regaló su abuela. Su madre liberó simbólicamente la primera de las 22 palomas soltadas en su honor. Antes incluso de que la investigación oficial concluyera qué había ocurrido realmente con ese avión, Mary J. Blige se adelantó y afirmó en directo por televisión que aquello había sido un asesinato. Un asesinato espiritual, dijo textualmente, lo entendiera la gente o no. Pero la investigación oficial no le dio la razón. La conclusión formal fue que se trató de un accidente. La avioneta, muy pequeña, iba sobrecargada en unos 300 kilos, en parte porque llevaba a bordo material de rodaje muy pesado, además mal distribuido. Con todos esos factores en contra, bastaron unos 15 segundos tras el despegue para que el aparato se estrellara. La investigación reveló además que el piloto, Luis Morales, que nada tenía que ver con el equipo de Aaliyah y que había sido asignado por la propia compañía aérea, no tenía licencia para pilotar ese tipo de aeronave y arrastraba además un historial de problemas de adicción que ya le había costado sanciones anteriores. Según los informes de la autopsia, en ese último vuelo había vuelto a consumir cocaína y alcohol. No estaba en condiciones de pilotar nada y ni siquiera tenía autorización legal para hacerlo. Los resultados de la investigación dejan flotando muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo una compañía aérea poner al mando de un avión a un piloto con un perfil tan alarmante en todos los sentidos, tratándose además de una pasajera de tanto renombre? Resulta triste tener que decirlo, porque en teoría todo el mundo debería recibir el mismo cuidado, pero lo cierto es que suele extremarse la vigilancia precisamente cuando se transporta a una celebridad. ¿Quién permitió que el avión fuera sobrecargado y por qué se subió a bordo un material tan pesado en un aparato tan pequeño? ¿Por qué aceptó Aaliyah subir a un avión que, según todo indica, no le inspiraba ninguna confianza? Aquí caben, básicamente, 2 lecturas, y los invito a que se formen su propia opinión, sopesando todos los elementos. La primera es la que sostiene la versión oficial, una acumulación de errores y de negligencia. La compañía habría fallado, permitiendo que el avión cargara más de la cuenta. El azar habría puesto al peor piloto posible al mando, y Aaliyah, pese a sus dudas, habría accedido a subir presionada por su apretadísima agenda. Es una versión que suma muchísimos detalles diminutos, cada uno poco probable por separado, pero que en conjunto resulta plausible. En 2001, de los 26 millones de vuelos realizados en el mundo,
se registraron 210 accidentes aéreos mortales, con una probabilidad de apenas 0,008%. Alia simplemente habría tenido muchísima mala suerte. Habría estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada, y le habría tocado a ella de la misma forma en que le podría haber tocado a cualquiera en el mundo. La segunda lectura sostiene que todo habría sido orquestado como un plan maquiavélico muy bien pensado para conseguir que Alia subiera a un avión condenado de antemano. En esta versión, el piloto drogado sería el chivo expiatorio perfecto, pero en realidad, el avión ya estaba sentenciado antes de despegar por la sobrecarga. Jamás habría aguantado la hora y media de vuelo. Todo ese equipaje excesivo se interpretaría entonces como una forma de sabotaje, y el piloto sería solo una pieza fácil de manipular, drogado precisamente por sus antecedentes para que, medio inconsciente, no interfiriera en absoluto con el plan. Esta segunda opción, a diferencia de la primera, no necesita acumular pequeñas coincidencias improbables. Solo requiere que exista una persona o un grupo con medios importantes y una razón de peso para eliminar a la cantante. Una hipótesis que las autoridades consideraron demasiado conspirativa como para investigarla en serio, y que además se diluyó rápidamente en la opinión pública, porque apenas 17 días después, otro suceso aéreo acaparó la atención del mundo entero durante años. Los elementos extraños en torno a la muerte de Alia quedaron pronto arrinconados, y su propia fama también se fue apagando con el tiempo a medida que otras artistas ocupaban ese espacio, arrastrando consigo toda la historia que Alia había escrito y la que aún le quedaba por escribir en la sombra. Año tras año, quien tuvo todo el potencial de una superestrella masiva quedó relegada, para muchos, a artista de nicho para nostálgicos del R&B melancólico de finales de los 90 y principios de los 2000. Pese a la huella enorme que dejó en la música, ningún medio de gran alcance parecía dispuesto a explorar a fondo su legado, ni a remover las sombras que rodean su muerte. Hasta que en 2019, una periodista reconocida, Kathy Iandoli, que había colaborado entre otros con la revista Rolling Stone, notó ese vacío en torno a la figura de Alia y se propuso escribir un libro que fuera, en cierto modo, un homenaje a una artista dejada demasiado tiempo en el olvido. Pese a que la pandemia interrumpió su trabajo, dedicó 2 años enteros a una investigación exhaustiva. Viajó hasta las Bahamas para entrevistar a un hombre, empleado del aeropuerto desde niño, que con 13 años, aquel 25 de agosto de 2001, se encargaba de cargar el equipaje en el avión de la cantante. Este hombre aseguró haber vivido 18 años con un secreto. Lo había visto todo. Contó que Alia, al llegar al aeropuerto, entró en pánico nada más ver la avioneta, que revisó el equipaje y afirmó que ese avión tan pequeño jamás aguantaría con todo ese material, que tras pensarlo un momento, dijo tajantemente que de ninguna manera pensaba subir a ese aparato y que se retiró a la furgoneta que los había llevado hasta la pista para intentar calmarse y buscar otra solución. Poco después, según su relato, alguien del equipo se acercó a preguntarle si se encontraba bien, porque la veía muy alterada, y ella repitió que no quería subir a ese avión bajo ningún concepto, que ya se estaba gestionando otra opción y que tomaría un vuelo posterior. Dijo también que no se encontraba bien, que le dolía la cabeza, y esa persona le ofreció entonces un sedante para aliviar el dolor, algo que Alia aceptó. Pero según este testigo, lo que le dieron resultó mucho más potente de lo que ella imaginaba, porque acabó completamente dormida dentro de la furgoneta, y desde ahí, sostiene, miembros de su propio equipo la trasladaron inconsciente hasta el interior del avión. Según él, Alia no era consciente de nada, ni siquiera sabía que estaba subiendo a bordo. Este testimonio, evidentemente, apunta hacia algo que se parece mucho a una escena de crimen. Una persona introducida contra su voluntad en un avión condenado, un avión al que ella misma se había negado a subir. Lamentablemente, el antiguo empleado no cuenta con ninguna prueba que respalde su relato, motivo por el cual, según explicó, no se lo había contado a nadie hasta entonces. Cabe preguntarse,
¿Pudo un niño de 13 años, con el paso del tiempo, haber deformado el recuerdo o imaginado parte de lo que dice haber visto? ¿Busca ahora notoriedad o, al contrario, ha vivido paralizado por el miedo durante todos estos años porque lo que presenció fue real? Cualquiera de las dos cosas es posible, y en su versión hay además algo difícil de explicar. ¿Por qué las otras 7 personas que murieron junto a Aliyah aceptaron subir a ese mismo avión viendo una situación tan alarmante, aceptando viajar junto a una mujer inconsciente? Esta versión ilumina algunas de las zonas de sombra de la investigación oficial y empuja más bien hacia la hipótesis del crimen que hacia la del accidente, aunque sigue siendo, ni mucho menos, una explicación completa. El libro de Katy Iandoli salió publicado en 2021 y causó un enorme revuelo mediático. Y apenas 8 días después de su publicación, alguien muy cercano a la cantante decidió soltar una revelación enorme. 20 años exactos después de su desaparición. Fue Damon Dash que reveló la existencia de un segundo avión. Según él, Aliyah no tenía por qué haber subido a aquella avioneta, porque había encontrado otra alternativa, un avión mucho más grande y seguro que le habían ofrecido, el jet privado de Lenny Kravitz. El cantante Lenny Kravitz vivía entonces en las Bahamas, donde componía buena parte de su música llevando una vida bastante espiritual, apartada del mundanal ruido, y sentía un enorme respeto por Aliyah. Al enterarse de que estaba de paso por la isla, le habría hecho saber que no dudara en pedirle ayuda si necesitaba algo. En ese momento, ella no necesitó nada, pero cuando surgieron los problemas para regresar, Lenny Kravitz le habría ofrecido su propio jet, mucho más grande y seguro que la avioneta contratada. El problema, según Damon Dash, es que ese jet destinado a Aliyah terminó siendo ocupado por otra persona, por el propio Hype Williams, el mismo director que había insistido en rodar en las Bahamas y que había propuesto repartir al equipo en distintos vuelos. Damon reconoció que lo que de verdad le indignó fue enterarse de que Lenny Kravitz le había ofrecido su jet a Aliyah y que fue Hype quien terminó viajando en él. Y llegó a insinuar, en una entrevista, que había hablado directamente con Hype Williams sobre el tema, aunque, por respeto a Aliyah y a su familia, prefirió no dar más detalles sobre cómo terminó esa conversación. La versión de una de las bailarinas del equipo es distinta. Según ella, sí viajó en el jet enviado por Lenny Kravitz, pero asegura que ese avión llegó después del accidente, porque el equipo, traumatizado, tenía miedo de volver por sus propios medios, y que quien contactó con Lenny Kravitz no fue Aliyah, sino la propia Fatima. Es un testimonio interesante, pero como simple bailarina probablemente no estaba al tanto de todas las maniobras que ocurrieron entre bambalinas, ni de los posibles cambios de avión que reveló Damon Dash, para quien Hype Williams tomó de manera deliberada el avión que estaba destinado a Aliyah. Este dato cambia por completo la perspectiva y ha llevado a cada vez más gente, en redes sociales, a sospechar de Hype Williams. Sus publicaciones se han llenado de mensajes que le preguntan qué ocurrió realmente aquel día, e incluso de acusaciones directas sobre su responsabilidad en la muerte de la cantante. Y Hype Williams jamás ha respondido a nada de esto. Un silencio absoluto que a muchos les resulta muy sospechoso. Lenny Kravitz tampoco ha querido pronunciarse. Nadie parece dispuesto a aclarar los elementos que aporta Damon Dash. Si la muerte de Aliyah no fue, como tantos indicios sugieren, un simple accidente, Hype Williams aparece claramente como sospechoso. No solo habría tomado supuestamente el vuelo que le correspondía a ella, sino que fue por sus propias decisiones, de manera objetiva, por lo que Aliyah terminó viajando hasta las Bahamas, un lugar donde la esperaba, literalmente, una trampa con forma de avión condenado. Pero ¿qué interés tendría un director de videoclips en participar en el asesinato de una cantante tan popular que además confiaba en él? Las autoridades se han negado sistemáticamente a abrir una investigación en profundidad sobre su figura, a rastrear sus vínculos o los intereses mayores que podría representar. Y sin embargo, existen pistas bastante llamativas en su entorno, que conviene repasar empezando por las menos confirmadas hasta llegar a las más sólidas, sopesando en cada paso los argumentos a favor y en contra,
para que cada uno se forme su propio criterio. La primera es la gran teoría que circula por todas partes, la que involucra a otra cantante con la que Hype Williams mantiene una relación de trabajo muy estrecha, Beyoncé, con quien él mismo ha reconocido preferir trabajar por encima de cualquier otra artista, quizá porque es de las pocas que trabaja todavía más que él. Un año antes de la tragedia, Hype Williams había colaborado por primera vez con Destiny's Child, el grupo del que formaba parte Beyoncé, que estaba a punto de lanzar su carrera en solitario. Esa carrera había ido evolucionando desde el principio en paralelo a la de Aaliyah. Mientras una competía únicamente consigo misma, sin obsesionarse con listas ni con premios, a la otra se le ha llegado a acusar de presionar a las organizaciones de ciertas ceremonias de premios para asegurarse victorias. E incluso ha habido testimonios públicos de artistas que aseguran haberse sentido heridos al enterarse de que ella se negaba a actuar a menos que ganara determinado premio por delante de ellos. A diferencia de Hype Williams, Beyoncé sí tendría sobre el papel un móvil, y es de una simpleza casi excesiva. Solo había un trono posible en el R&B, y ella lo quería para sí misma. Esta teoría suena algo trillada, pero es cierto que el ascenso imparable de Aaliyah tenía motivos legítimos para inquietar a sus rivales. Forma parte del juego de la industria competir entre colegas, pero algunos podrían haberse sentido tentados a saltarse las reglas eliminando directamente a la competencia. Suena descabellado, pero a lo largo de la historia y en prácticamente cualquier rincón del planeta, la influencia, el poder y la fama han empujado a mucha gente a cometer barbaridades para hacerse con un lugar codiciado. Sería casi sorprendente que en una industria dominada por el ego esto jamás hubiera ocurrido. Esta narrativa que convierte a Beyoncé en la gran villana que lo habría orquestado todo ella sola resulta muy espectacular y, por tanto, muy viral en redes, y casi todo el mundo se la ha encontrado alguna vez, la comparta o no. Pero hay un detalle importante. Beyoncé tenía entonces solo 19 años, y además vivía en esa época muy anclada en su fe cristiana. Cuesta bastante imaginar que una cantante tan joven, con una imagen tan cuidada, hubiera urdido en la sombra un plan tan sofisticado solo para quedarse sola en la cima. Ni el culebrón más exagerado se atrevería con un guión así, aunque como digo, a veces la realidad supera con creces la ficción. Hype Williams tenía, sin embargo, en su entorno a alguien con un interés mucho más concreto y tangible en deshacerse de Aaliyah, y del que casi nadie habla: R. Kelly. El ascenso imparable de la cantante representaba, en efecto, una amenaza real para él. Veía a una joven que conocía sus secretos más oscuros acercarse cada vez más a la cima, además, con un nivel de independencia poco habitual en esta industria. Ella misma insistía en que, en su carrera, la última palabra siempre la tenía ella, que llevaba el control real de todo lo que hacía. En 2001, los delitos de R. Kelly seguían bien guardados, y dado el silencio que reinaba en torno a este tipo de casos, no había ningún motivo evidente para que aquello cambiara. Mientras una persona cualquiera intentara denunciarlo, él, gracias a su estatus, podía presionar, intimidar y salir indemne. Pero frente a alguien con la posición de fuerza que empezaba a tener Aaliyah, ese estatus intocable dejaba de estar tan garantizado. Basta recordar el caso de Diddy, que también vivió a lo grande durante décadas hasta que Cassie, otra celebridad, decidió denunciarlo, abriendo la puerta a que muchas otras víctimas rompieran su silencio. Aaliyah era mucho más popular de lo que Cassie llegó a ser jamás, y ese estatus tenía motivos de sobra para asustar a R. Kelly. Antes de morir, además, Aaliyah estaba haciendo un profundo trabajo de reconstrucción personal. Reconocía atravesar episodios de depresión y había empezado a sincerarse con Damon Dash sobre lo que había vivido, hasta llorar hablando de ello, tomando cada vez más conciencia de en qué la habían metido. No hay ningún indicio de que estuviera planeando denunciar formalmente a R. Kelly, pero siendo realistas, es muy probable que tarde o temprano hubiera acabado haciéndolo, y él lo sabía perfectamente. Aaliyah seguía sujeta, en teoría, a aquel acuerdo de confidencialidad firmado con sus padres, salvo que ese contrato carecía en realidad de validez legal, porque lo había firmado siendo menor de edad.
podría haberlo roto sin ninguna dificultad, y eso habría reforzado una posible denuncia, sumado al hecho de que su matrimonio con él ya era de dominio público. R. Kelly, intocable hasta entonces y acostumbrado a esquivar la ley para proteger sus secretos, corría un riesgo enorme mientras Aaliyah siguiera cerca. Su muerte en aquel accidente representó para él un golpe de suerte extraordinario. Y legítimamente cabe preguntarse, ¿tuvo él alguna relación con ese golpe de suerte? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar ese hombre que la propia Aaliyah, según quienes la conocieron, describía simplemente como un hombre muy malo, siendo, dicho sea de paso, la única persona de la que Aaliyah llegó a hablar mal en toda su vida? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para impedir que su carrera y su vida entera se derrumbaran? Viendo todas las artimañas que ya había utilizado en el pasado, es una pregunta perfectamente legítima. Pero R. Kelly probablemente contaba con algún cómplice que lo encubriera frente a Aaliyah, y como ya vimos, los principales sospechosos son o el tío o la madre de la cantante. Solo Aaliyah sabía con certeza de quién se trataba, y ese es otro secreto que se llevó a la tumba. Lo que sí es seguro es que la persona implicada se jugaba también muchísimo, porque poner en peligro a un menor o ser cómplice de ello son delitos gravísimos que pueden acarrear hasta 20 años de cárcel cada uno. Quien supiera lo que ocurría entre R. Kelly y Aaliyah se arriesgaba, además, a convertirse en el hazmerreír de todo el país si ella terminaba confesándolo todo. En términos concretos, Hype Williams fue quien propició que Aaliyah viajara hasta las Bahamas, pero la elección de la compañía aérea, el segundo elemento clave de la tragedia, dependía de su propio equipo, es decir, de otra persona de su entorno cercano. Los informes de la investigación no aclaran quién eligió exactamente esa compañía, pero tanto la madre como el tío de Aaliyah, en su papel de representantes y responsables del sello, estaban en posición estratégica para haberlo decidido. El tío Barry, que como vimos acumula una denuncia por hacer estallar un coche, resulta especialmente sospechoso. Su nombre no deja de repetirse en redes sociales, y circula insistentemente el rumor de que habría firmado, apenas 5 días antes de la muerte de Aaliyah, un seguro de vida con una cláusula de exención de responsabilidad en caso de que le ocurriera algo a la cantante. Tras comprobarlo, esa información resulta falsa. No existe ninguna fuente real que la respalde. Sí existe, en cambio, un testimonio que lo señala de manera bastante inquietante. El de un antiguo integrante de una de las pandillas más conocidas de Los Ángeles. Alguien que suele compartir relatos sobre casos tan sonados como los asesinatos de Tupac o de Notorious B.I.G. Estos relatos suelen carecer de pruebas concretas, pero se les otorga cierta credibilidad por el estatus de este antiguo pandillero, muy respetado dentro de su comunidad. Según él, el mismo día de la muerte de la cantante se encontraba en compañía del tío Barry Hankerson y asegura que Barry habría cobrado $90 millones gracias a un seguro tras la muerte de su sobrina, calificada como resultado de una negligencia. Esa cifra correspondería, según esta versión, a una compensación por los ingresos futuros que Aaliyah habría podido generarle. Este testigo no ha aportado ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, y se desconoce cómo habría tenido acceso al círculo cercano de Barry Hankerson, pero sus declaraciones, de ser ciertas, demostrarían que la muerte de Aaliyah benefició económicamente a su tío, un hombre que, como ya vimos, tenía fama de estar dispuesto a casi cualquier cosa por dinero. Barry veía además cómo su sobrina se acercaba cada vez más a sellos rivales, cómo salía con el dueño de otro sello discográfico, y es razonable pensar que temiera perder a su gran talento, perder a su gallina de los huevos de oro, un razonamiento que cualquier representante en su posición podría haber tenido de forma legítima. Así que Barry sí tenía un móvil nada desdeñable. Cuando habló públicamente de la muerte de su sobrina, no mencionó en ningún momento ese dinero, sino que se mostró profundamente afectado por su pérdida, y fue además el único miembro de la familia en poner en duda abiertamente la versión oficial del accidente.
Barry asegura también que él no quería que Aaliyah trabajara con Hype Williams, precisamente para evitar cualquier vínculo, aunque fuera indirecto, entre ella y R. Kelly, sabiendo perfectamente que Hype Williams era cercano a este último. Pero según cuenta el propio tío, fue alguien del entorno de Aaliyah quien insistió para que ella aceptara trabajar con él en ese videoclip. Según Barry, fue precisamente Diane Houghton, la madre de Aaliyah, quien allanó el camino para que Hype Williams terminara dirigiendo Rock the Boat. En su última gran ceremonia de premios, Aaliyah agradeció a prácticamente todo el mundo, a Dios, a cada productor, a sus fans. Pero curiosamente, hubo personas de su propia familia a las que no mencionó, dando las gracias en cambio, de forma explícita, a Barry Hankerson y a su sello discográfico. No nombró a sus padres. Puede tratarse, sencillamente, de un olvido en un momento de emoción. Y no sería la primera vez, porque los había agradecido públicamente en muchas otras ocasiones. Pero dado el proceso de introspección tan profundo que atravesaba en esos meses, cabe también preguntarse si no habría empezado a comprender ciertas cosas de su pasado, a tomar conciencia de que no todo lo vivido en su infancia había sido normal, y en particular de que su madre quizá no había velado siempre por su bienestar como debería. Es posible que Aaliyah hubiera decidido, sin decirlo abiertamente, dejar de agradecerle de forma automática. Según su hermano, su madre fue precisamente la última persona con la que habló antes de aquel vuelo, y quien le sugirió no subir a ese avión. Durante el funeral, fue además quien pareció más hundida, más destrozada por lo ocurrido, lo que la convierte, a diferencia del tío, en la figura que nadie sospecharía a simple vista, pero cuyo comportamiento pasado tampoco puede pasarse por alto del todo. Si en efecto cayó bajo la influencia de la secta de R. Kelly, hay que recordar que caer en una secta implica todo un mecanismo psicológico de dependencia, un auténtico lavado de cerebro que puede llevar a una víctima a proteger ciegamente a su verdugo. Así que, bajo presión, por miedo a las consecuencias, ¿podría haber protegido una vez más a R. Kelly? Suena descabellado, y sería sin duda una de las peores traiciones imaginables. Se trata en todo caso de una simple hipótesis, abierta en gran parte por las propias insinuaciones del tío de Aaliyah. Sin tomar partido por nadie, como en cualquier investigación, conviene preguntarse a quién beneficia el crimen. Y lo cierto es que la madre de Aaliyah tenía también, potencialmente, un interés real en que su hija, cada vez más independiente y fuera de su control, no empezara a hablar demasiado del pasado. Una vez más, tanto la madre como el tío, enfrentados desde hace más de 30 años, son sospechosos, cada uno a su manera. Uno es el culpable fácil, el tío ambicioso capaz de cualquier cosa por $90 millones. La otra es, al contrario, la persona a la que nadie se atreve a señalar, aunque haya que reconocer que se trata, cuando menos, de una madre muy particular. Lo que sí parece claro es que R. Kelly sigue siendo quien tenía más motivos de peso para desear la desaparición de Aaliyah, porque su historial, con frecuencia minimizado, es descomunal. Aunque no cargue en su expediente con antecedentes de asesinato, hay que entender que sometía a sus víctimas a una presión extrema y que estaba dispuesto a todo con tal de no pagar jamás por sus actos. Durante años llevó una vida de ensueño, con numerosos artistas populares que seguían colaborando con él, pese a que su matrimonio con una niña de 15 años era ya un hecho de dominio público. Uno de los primeros dentro de la industria en intentar hacerlo caer fue precisamente Damon Dash, que se preguntaba en voz alta cómo era posible que se hubiera salido con la suya durante tanto tiempo. Cuánta gente sabía y miraba hacia otro lado. Denunció públicamente lo que a él le parecía una locura que todo el mundo había dejado pasar en su momento, cuando aquella boda ocupaba titulares y se hablaba de ella casi con normalidad. Damon se encargó también de difundir, dentro de los círculos de la industria, la verdad sobre los traumas que R. Kelly le había infligido a Aaliyah, empezando por contárselo a su gran amigo Jay-Z. Pero pocas semanas después, Damon vivió lo que él mismo consideró una traición mayúscula por parte de su socio. Jay-Z decidió grabar un álbum conjunto con R. Kelly. Damon llegó a preguntarse, dolido,
¿Qué habría hecho cualquiera en su lugar al ver que alguien a quien respetaba se asociaba precisamente con la persona con la que él no podía ni cruzarse? Y no fue el único golpe. Muy pronto se dio cuenta de que ya ni siquiera lo invitaban a las reuniones de su propio sello, y llegó a acusar directamente a Jay-Z de conspirar contra él para sacarlo del negocio y cortarle los ingresos. Damon, todavía destrozado por la pérdida de la mujer que amaba, no entendía aquel cambio tan repentino. Jay-Z, por su parte, siempre sostuvo que se trataba de pura cuestión de negocios, que no había ninguna tensión personal, que simplemente crecían por caminos distintos, algo que forma parte de la vida. Pero ese comportamiento también podría leerse como una especie de venganza. Es razonable pensar que Jay-Z se sintiera traicionado al ver que Damon se había quedado con la mujer que él también deseaba, y que, más allá del aspecto puramente comercial, hubiera algo de celos, incluso de revancha. Y esa supuesta revancha, según sostiene con vehemencia una mujer llamada Jaguar Wright, que empezó a trabajar como corista para Jay-Z en 2001, el mismo año, simbólicamente, en que Aaliyah falleció, podría haber llegado a un extremo mucho más grave. Jaguar Wright lleva años reclamando que se abra una investigación seria sobre la muerte de Aaliyah, que alguien admita de una vez quién le dio aquella pastilla antes de subirla a un avión al que ella se negaba a subir, y que Hype Williams sea interrogado formalmente sobre por qué tomó el vuelo de Aaliyah y permitió que ella acabara en un avión, como ella misma lo describe, de juguete, y quién se lo pidió. Según sus acusaciones, habría sido el propio Jay-Z quien encargó a Hype Williams orquestar la muerte de Aaliyah, como castigo por haberlo rechazado y para allanarle el camino a Beyoncé en un momento en que su carrera atravesaba dificultades. Esta cantante asegura desde hace años haber presenciado auténticos horrores dentro de la industria, cosas mucho peores de lo que cualquiera podría imaginar, y sostiene que una de las figuras más peligrosas de ese entorno es precisamente Jay-Z, a quien describe como un narcisista extremo, obsesionado con el poder, con manipular y controlar a la gente. Sus acusaciones van todavía más lejos, llegando a insinuar que cuando algún día se sepa toda la verdad sobre la muerte de Tupac, se resolverán junto con ella otras 15 muertes más, y que detrás de todas ellas aparecerán, según ella, las mismas personas. El problema es que rara vez aporta pruebas concretas, y su credibilidad es objeto de un enorme debate en redes sociales. Buena parte de los grandes medios la mantienen prácticamente vetada. De hecho, tras el caso Diddy, cuando muchas de sus denuncias previas resultaron ser ciertas, el presentador británico Piers Morgan la invitó a su popular programa, donde Jaguar Wright habló de Aaliyah, una de las causas que más le importan, y señaló directamente a Jay-Z y a Beyoncé, a quienes describió como una pareja capaz de hacer cosas terribles, entre ellas, según sus palabras, subir a personas inconscientes a un avión. La pareja reaccionó con tanta presión mediática que el propio presentador tuvo que disculparse públicamente al día siguiente. Controlan, por tanto, su imagen con muchísimo cuidado, presionando a los medios que le dan voz a quienes los acusan. Pero resulta llamativo que jamás hayan demandado directamente a Jaguar Wright. Si todo lo que ella afirma fuera falso, estaríamos hablando de difamación pura y dura, y sin embargo, no enfrenta ningún proceso judicial por ello. Y aquí hay un detalle legal interesante. Si la demandaran, Jaguar Wright tendría derecho a exigir un proceso de divulgación de pruebas, es decir, una investigación independiente con acceso a documentos confidenciales y la posibilidad de rastrear todos los vínculos que menciona para comprobar si realmente miente. Además, viviendo en Pensilvania, podría pedir que el caso se trasladara a los tribunales de su propio estado, bien lejos de los de California, frecuentemente señalados por casos de corrupción. Cabe preguntarse entonces si esta pareja tendría algo que ocultar en este asunto. Lo cierto es que su estrategia ha funcionado, reduciendo notablemente la visibilidad mediática de Jaguar Wright, cuyo mensaje parecía cada vez más silenciado, casi una causa perdida. Hasta que en 2025 se produjo un giro inesperado. Un grupo de antiguos militares muy respetados decidió respaldar públicamente a Jaguar Wright.
Se trata de la organización America's Future Inc., fundada en 1946 y dirigida por un general retirado que en su día ocupó cargos de alto nivel en inteligencia militar y seguridad nacional. Esta organización vigila de cerca los casos de corrupción, en particular dentro del mundo político y mediático, y también denuncia los abusos de poder existentes en la industria musical, así como las posibles connivencias entre ciertas figuras y la policía, la justicia o la política para que determinadas verdades nunca salgan a la luz. En su ceremonia anual de entrega de premios, celebrada en una residencia privada vinculada a Donald Trump, Jaguar Wright fue invitada y recibió uno de los galardones más prestigiosos de la organización, un reconocimiento habitualmente reservado a militares o grandes periodistas de investigación. Ella misma explicó, al recogerlo, que durante todo este tiempo se mantuvo centrada en su objetivo, dispuesta a decir la verdad sin importar las consecuencias, aunque eso implicara poner en juego su propia vida o sufrir pérdidas personales, con tal de desmontar las mentiras y ayudar a la gente a entender en qué se les había engañado. Y añadió que a quienes la tacharon en su día de loca, de mentirosa o de exagerada, les gustaría que supieran que acababa de recibir, de manos de un general, un reconocimiento formal a un sacrificio que muchos se negaron a creer. El propio director de la organización le entregó personalmente el premio, subrayando su dedicación inquebrantable a la verdad y a la justicia, y destacando que Jaguar Wright se atreve a iluminar rincones que muchos otros prefieren evitar. Y hay que reconocer que lo que sostiene Jaguar Wright, por controvertido que resulte, no es un caso aislado. Otras personas cercanas al entorno de Jay-Z han hecho también, con el tiempo, revelaciones muy graves, llegando incluso a insinuar públicamente, medio en broma, medio en serio, temer represalias por hablar. Se le vincula además con círculos mucho más influyentes y opacos de lo que aparenta, lo que ha alimentado toda clase de especulaciones, algunas de ellas rozando lo esotérico, sobre las compañías que frecuenta. Lo que sí puedo decirles, sin necesidad de irme a ese terreno, es que cuanto más se tira del hilo de esta historia, más nombres aparecen, más silencios incómodos se acumulan y más personas con motivos de sobra para desear la desaparición de Aaliyah salen a la luz. Y aún así, con todo lo que hemos repasado, la pregunta sigue absolutamente abierta. ¿Fue en verdad un accidente? ¿Una acumulación trágica de negligencias? ¿O el desenlace calculado de un plan que involucraba a gente con muchísimo que perder si ella seguía viva y hablando? R. Kelly terminó pagando, al menos en parte, por los horrores que sí pudieron probarse en un tribunal, condenado a 30 años de prisión. Pero por lo que respecta a la muerte de Aaliyah en sí, nadie ha respondido jamás formalmente por ella. El tío Barry sigue cargando con una reputación que él mismo se ha ganado a pulso. La madre de Aaliyah sigue negando cualquier implicación. Hype Williams y Lenny Kravitz siguen sin decir una sola palabra pública sobre aquel día. Y Jay-Z y Beyoncé siguen, 25 años después, en la cima absoluta de la industria, mientras la mujer que los acusa continúa, contra viento y marea, intentando que alguien la escuche. Yo no tengo la respuesta definitiva, y creo sinceramente que nadie fuera del círculo más íntimo de aquella noche la tiene tampoco. Lo que sí sé es que una joven de 22 años, de una bondad casi fuera de lugar en un negocio tan cruel, rodeada desde niña por hombres que deberían haberla protegido y que en cambio la expusieron una y otra vez al peligro, terminó subiendo, dormida o despierta, a un avión que jamás debió despegar. Y que 25 años después, seguimos sin saber con certeza si fue la mala suerte la que se la llevó o si alguien, en algún despacho, decidió que su silencio valía más que su vida. Con eso los dejo esta noche, con la imagen de una chica que soñaba con volar de verdad, no así.